Acabamos por las calles de Szentendre. Miren qué bonito esto acá. Ahora sacamos agua aquí del pozo y el pomo sudó. Y vamos bajando la calle de las sombrillas. Miren esto. Esto parece que estamos en 1700, 1800. Wow, mira esta galería de arte. Saludos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. Hoy dejamos Budapest para irnos a Szentendre. Es un pueblo que está a 40 minutos de acá de Budapest. Le llaman el pueblo más pintoresco de toda Hungría. Así que estamos aquí en Budapest. Ahora les voy a enseñar cómo llegar de Budapest a Szentendre. Así que esta aventura va a estar súper interesante. Estamos aquí, usted llega a Batyány tér, es la parada. Y ahora uno baja aquí, pasa el M2 y pasa el sistema de metro de trenes suburbanos que se llaman los HEP o H5. Ya bajamos debajo de la estación de Batyány tér. Ahora vamos a buscar una máquina para comprar un ticket. Estos son los trenes que salen aquí en las máquinas. Esta es la máquina del transporte público. Aquí uno puede comprar el ticket. Por ejemplo, aquí está la página principal y aquí te sale el favorito de los locales, Pecas Meyer Szentendre Ticket, que cuesta 450 forintos, eso es como $1.30. Se le dice para hoy, confirmar cuántos tickets, vamos a decirle que 2 tickets, vamos a decirle pagar, factura electrónica, imprimir el recibo, pasamos la tarjeta y ya usted sabe. Bueno, ya acá tenemos los tickets. Estos son los tickets para tomar el tren. Y ahora cuando uno suba hay que validarlo. Ahora vamos a validar los tickets que compramos. Aquí está la maquinita para validar. La manera antigua. Aquí vamos que Alice se había dormido. Ya estamos aquí esperando en el tren, que ya casi va a salir. Y bueno, este es este tren, es muy bonito, muy moderno. Aquí está el recorrido que hace, todas las paradas, hasta que llega a Szentendre. Este es el sistema del tren. No es muy bonito, no es muy moderno y hace tremendo calor aquí, no tiene aire, como ven las ventanas abiertas. Aquí está el sistema de puertas. Pero bueno, es el sistema de trenes que hay para estos pueblos cercanos, sobre todo este de Szentendre acá. Ya en unos minutos sale. Y llegamos a Szentendre. Esos trenes me recordaron los trenes de Cuba, más o menos, estos están 10 veces mejores, pero me recordaron algo los trenes de Cuba. Llegamos a Szentendre, vamos a descubrir qué tiene este pintoresco pueblo por enseñar. Y aquí vamos caminando por las calles de Szentendre. Ahora les enseño las primeras casitas que estamos viendo. Aquí vamos por la avenida Kossuth-Lajos-Utsa. Miren ya las casitas que se comienzan a ver. Qué bonitas. Un poco de la historia de Szentendre. Bueno, aquí se registran ya asentamientos desde la época de los romanos, ya que dice que los romanos tenían algunos ejércitos por acá custodiando, ya que esta era la frontera norte del Imperio Romano, y ya desde la época de los romanos se registran asentamientos por acá. Dato interesante de Szentendre es que tiene más de 20 museos y galerías de arte esparcidas por toda la ciudad, y estamos hablando que este es un pueblo pequeño.
Bueno, aquí llegamos al entrecruce este. Por acá hay una iglesia católica. Estas callecitas acá, qué bonitas. Empedradas, como pueden ver. Por acá hay como un puente. Miren las florecitas. Por acá ya empiezan lo que son las calles de piedra. Y por acá cruza como un... Pero el agua se ve limpia, limpia. Sí. Ahí sí tiene sus pececitos también. O no sabemos este riachuelo qué es lo que es. Si es agua de acueducto, si es agua del río que pasa. Se ve limpia el agua, debe ser como un río. Del mismo Danubio quizás, no sé. Szentendre es conocida como la ciudad del arte o la ciudad de los artistas, ya que en el siglo pasado muchos de los grandes artistas y famosos artistas de Hungría se mudaron precisamente a esta ciudad por la tranquilidad que esta ciudad ofrece y por las vistas que tiene, el estilo de vida pausado. Además está cerca el Danubio, que después lo vamos a ver, y la calidad de vida que ofrece este lugar. Por lo tanto, se establecieron acá y en 1920 creo que establecieron acá como una fundación, un centro de arte húngaro o algo así. Acá vamos caminando por las calles de Szentendre. Qué bonito es esto en verano. Callecitas empedradas. Muy, pero que muy mágico. Y Heidi que te tira una foto. Vamos para allá. Cabe destacar que aquí en Szentendre hay más de 9 iglesias de diferentes denominaciones, tanto católico como evangélico, como ortodoxo, que no es muy común de ver acá en Hungría. Por lo tanto, en un pueblo tan chiquito es interesante ver cómo hay diferentes denominaciones cristianas. Miren todos estos callejoncitos empedrados y este por donde estamos cogiendo. Miren ustedes, qué bonito. Este pueblo te transporta a la época medieval, así, a los 1800 y tanto. Con las casas, con los adoquines, calles empedradas, todo muy bonito. Y aquí va Alice, la pobre, caminando el coche por estas calles empedradas. Para ella echa un terremoto ahí. Pobrecita. Este pueblo está lleno también de restaurantes, cafés. Así que es un pueblo chiquito, pero lleno de historias, lleno de vida. Ahí viene mucho turismo también. Oye, aquí está un café galería. Miren estas callecitas. Acá tiene un restaurante. Qué bonito el techo, siempre llama la atención los techos. Por acá se sale una avenida. Por acá otra más. Miren estos edificios antiguos, wow. Transportan el tiempo, Szentendre. Acá vamos por las calles de Szentendre. Miren qué bonito esto está. Está como si fueran lámparas, algo así de colores. Qué encanto de ciudad. Aquí hay una Kartika Pop-Up Galería, ya le decía, como les iba diciendo, este pueblo está lleno de museos y galerías. Y precisamente estamos llegando al centro de la ciudad, el centro del pueblo.
Qué bonito. Esta cruz que estamos viendo acá es la cruz barroca y fue puesta aquí en 1763, agradeciéndole a Dios de que el pueblo no fue tan afectado por la peste negra. Y llegamos al centro de Szentendre. Miren esto. Qué bonito. Qué belleza. Por acá vemos la cruz barroca. Como les decía, puesta en 1763 en agradecimiento a Dios porque la peste no afectó tanto a este pueblo. Por acá atrás vemos la iglesia ortodoxa serbia, establecida acá en los 1700 también, porque algo que no les he contado acerca de este pueblo es que el 25% de los habitantes de este pueblo son serbios, ya que en el siglo XVII hubo una invasión para acá de serbios que venían huyendo de la conquista del Imperio Otomano a sus tierras y huyendo vinieron y se establecieron en este pueblo, y muchas de las construcciones que vemos acá alrededor, todas estas casas, tienen un estilo no muy común en Budapest, un estilo barroco, y fueron construidas precisamente por esta comunidad de serbios y por muchos griegos que también se establecieron y vivieron muchos años acá en este pueblo. Interesante, ¿verdad? Vamos a mirar un poco más de cerca la cruz barroca. Increíble pensar que esto lo pusieron aquí, está aquí desde 1763, señor. Está un poquito enyerbado ahí donde lo pusieron, pero está el monumento. Aquí vemos que tiene algo escrito. Se ve antiguo, pero no se distingue bien qué es lo que está escrito. Y vean, acá tienen como unas imágenes de Jesús, deben ser, y arriba la cruz. Wow. Vamos a verlo de frente. Acá vemos un pozo, la gente saca agua allí. La cruz por el frente. Algo que dice de 1990, no sé qué será. Y por acá al frente de la cruz. ¡Wow! Tremendo esto. Justo aquí al lado de la cruz barroca, en el centro, podemos ver este pozo de agua. La gente le da y debe salir agua. Aquí está el sistema. Bien chévere esto. Justo en el centro de Szentendre. Miren todas estas casas. Todo esto es un espectáculo tremendo. Wow. Qué bonito. Por acá hay un café, cafetería, restaurante. Por acá se ve la cruz barroca de frente. Por acá se ven estas otras casas. Todo con estilo barroco, un estilo más balcánico. Este pueblo parece un pueblo de Croacia, de Serbia. Ahora sacamos agua aquí del pozo, no lo grabamos porque teníamos que hacerlo entre los dos. Y el pomo sudó. Sudó, está, lo ven ahí, cómo está. Está fresquita, fríita. Lo más sabroso, agua natural ahí. La mejor. Seguimos recorriendo Szentendre. Aquí está, mira esta esquinita aquí, este edificio que dice Centrum. El centro es un restaurante, ahí venden helado. Acá venden helado también. Miren esta callecita, qué bonito. Esto por acá es algo. Esto aquí es algo, debe ser, tiene pinta de ser como un museo o algo así. Por aquí una zona donde venden algunos souvenirs bonitos. Miren ustedes. Quiere comprar su souvenir acá. Por acá uno va en bajada por las calles empedradas. Esto es una postal. Este pueblo realmente. Por aquí se desvía uno, aquí está. Aquí encontramos
la calle que tiene las sombrillas. Y vamos bajando la calle de las sombrillas. Aquí está Ali, sálvenme. Auxilio. Terremoto. Y bueno, aquí salimos. Esto es conocido como el Paseo del Danubio. Por aquí están, miren estos edificios, casitas, ¿no? Qué bonitas están. Por aquí tienen sus arbolitos con asienticos. Y justo aquí al frente de esto tenemos el muy popular Danubio. Y precisamente este es el conocido como el Duna Corso, el paseo del Danubio, que se extiende por todo este pueblo. Y aquí está una parte del río. Esta no es como la parte fundamental del río, sino que el río se divide por un lado y sale este afluente acá, que es también bastante amplio, pero no es tan fuerte la corriente como la del río principal. Y si pueden ver, vamos a hacer zoom un poco acá. Podemos ver que hay como una zona ahí, una playita en el río, una zonita de baño ahí. Me imagino que el agua debe estar bien fría porque este es un río profundo, un río que no para de fluir la corriente. Pero bueno, aquí la gente se mete en todo el paseo. Qué bonito. Ya vamos saliendo del Paseo del Danubio y vamos camino ahora a subir para pasar por el Museo del Mazapán, ver si está abierto. Miren esta callecita, miren esto. ¿Qué es esto? ¡Wow! Increíble realmente. Vamos camino al Museo del Mazapán, un curioso lugar en el cual hay estatuas, hay formas, figuras, cosas y todo es hecho de mazapán. Y vamos a ver si está abierto, si podemos ver algo de lo que esto ofrece. También hay como un restaurante también, una dulcería, panadería, algo así. Así que vamos a ver. Les enseño la callecita por donde vamos. Esto está tremendo. Miren esto. Esto parece que estamos en el 1700, 1800. ¡Wow! Miren esta galería de arte. Miren qué platos más bellos de cerámica. Todo eso lo venden y debe ser costoso en esta casita encantadora aquí. Ajá, aquí venden todas estas cosas de cerámica acá. Wow. Bonito, y huele eso ahí adentro riquísimo. ¿Qué tal? Vamos. Ya cayendo la tarde acá en Szentendre, le da un toque más encantador aún. Está ahí con una dulcería también. Qué bonito el pueblo. Por acá venden también souvenirs. Este es un lugar también muy familiar. A Barsani Yutemi, no sé qué será esto. Por acá también está como otro restaurante. Por acá sale la iglesia de San Peter o San Pedro. Y aquí está la Casa del Mazapán en húngaro o Museo del Mazapán, como también se le conoce. Aquí está
Esta es la parte como de dulcería, de helado. Ahora vamos a comprar quizás un heladito allí. Pero la parte del museo creo que está del otro lado. Y sí, bueno, esta es la entrada al museo como tal, pero ya está cerrado. Dice que cierra a las 7, pero no son las 7, son las 6, pero ya está cerrado. Y por acá como la entrada, no sé si pueden ver ahí, la entrada al Museo de la Figura, que todo está hecho de mazapán. Lo que vamos a hacer es comprarnos algo allí, un helado, no mazapán precisamente, pero sí un heladito para emprender el camino de regreso a casa. Ya saben, aquí está la casa del mazapán, Marzipan House, en la Batianiuca, y aquí pueden ver todo lo que ofrece. Acá compramos unos heladitos, acá en la parte de delante del museo. El mío es de Kinder Chocolate, así tiene como trozos de chocolate y trozos de galletas así. Y el de Heidi es de pistacho. Está interesante el de Heidi. Es un sabor interesante, pero a mí me gusta más el mío con trocitos ¿El tuyo no le sentía el sabor? de chocolate, así. Sí, porque el otro tiene un sabor Más fuerte. más fuerte, sí. Así que disfrutando un heladito, el precio mucho mejor que en el lago Balaton. Cada heladito 650 forintos, creo que está bastante bien. Ya que en Balaton te venden esto a 1400 cada uno, es decir, el doble del precio. Así que muy bien por Santander. Y acá hay un mapa 3D de Santander. Acá está un mapa con toda la ciudad. Vamos a cogerlo de frente. Aquí están, ven las iglesias que tiene, fíjense. Tiene una iglesia, 2, 3, 4, aquella de allá, 5, 6 iglesias. Sí, realmente tiene bastante. Qué chévere el mapita de la ciudad. Y esta de aquí es una iglesia evangélica, no católica, no ortodoxa, sino evangélica. Creo que es la corriente luterana. Está en piedras y ahí forman la cruz, ya ven. Así que sí, precisamente el luterano, porque aquí estoy viendo la foto de Lutero. Acá está, tiene esta torre por la entrada. Y aquí está, Lutheran Church, el 2004, templo evangélico, Lutheran Church, construido en el año de nuestro Señor 2004. ¿Tú ves? Moderna. Aquí está la foto de Martín Lutero, el reformador de la iglesia. Justo aquí. Frente a la entrada, esta avenida es la avenida Doncha Llanos, que va a dar justo al centro de la ciudad, la avenida más céntrica del pueblo. Este edificio que ven aquí es un buró de información turística. Y bueno amigos, así vamos a ir concluyendo este video. Hemos hecho un recorrido, nos faltaron algunas cositas de Santander, pero bueno, ya eso se lo dejo a usted para cuando usted venga las descubra. Pero creo que lo más importante lo hemos visto en este video. Ali se durmió acá, ya no aguantó el trajín de todo el día. Pero bueno, espero que lo hayan disfrutado y sin duda alguna es recomendable. Si usted viene a Budapest, que haga esta ruta y venga, dedique un día, ni siquiera un día, puede ser una tarde. En una tarde puede recorrer porque Santander es un pueblito chiquito y súper bonito, súper recomendable que lo haga si viene a Budapest. Escápese a Santander, $1.30 cuesta el ticket de Budapest acá en el tren que les enseñamos. Cada 15 minutos la frecuencia de ese tren, así que totalmente recomendable, no se va a arrepentir. Aquí hay cosas de comer, hay de todo y esa vista espectacular que da
este pueblo, y para fotos de Instagram también súper espectacular. Así que espero que esta aventura les haya gustado, la hayan disfrutado. Si es así, regálame tu like, dale like también a este video para que YouTube también lo promueva un poco más y ayude así al crecimiento de este canal. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y nos vemos en la próxima aventura. Se les quiere.